caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, el misterio del libro de la ley de Moisés. ¿Por qué Dios le dio la ley a Moisés? Eso es lo que vamos a estudiar, porque ya me han preguntado la semana pasada, oiga hermano, ¿cómo es esto de el libro de la ley? Yo pensaba que el arca del pacto, ahí estaba la ley, y no entienden la diferencia entre lo que es el libro del pacto y lo que es el libro de la ley. Ya me lo han preguntado muchas veces, entonces tengo que hacer este estudio para enseñarles cuál es la diferencia entre el libro de la ley y el libro del pacto. ¿Ok? Entonces vamos a estudiarlo juntos. Para aquellos que dicen que no hay diferencia, déjame decirte que la Biblia sí enseña la diferencia entre estos dos libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes, dice el gran proverbista Salomón, es investigar el asunto. ¿Okay? Así que vamos a investigar este asunto del libro de la ley versus el libro del pacto. Entonces, mira, para entender esto, primero entendamos qué es un contrato y qué es un pacto. Porque Dios, Elohim Yahweh, ¿es un Dios de contratos o es un Dios de pactos? Ahí está la diferencia, pues. ¿Okay? Dios es un Dios de pactos, no es un Dios de contratos. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es un contrato? Un contrato viene a ser, pues, un acuerdo entre dos partes que tiene consecuencias si es que una de las partes no cumple lo que dice el contrato. ¿Ok? Pero un pacto no. Un pacto es unilateral. Tiene consecuencias también, pero no está obligado a hacer lo que dice, pero sí lo puede hacer. ¿Ok? Sí puede hacer lo que dice, inclusive si la otra parte no cumple lo que dice el pacto. Entonces, por eso es que Dios es un Dios de pactos. Vamos a estudiar cómo Dios hace un pacto con Abraham y después cómo la descendencia de Abraham, Israel, no cumple el pacto. Pero eso no invalida, como dice Pablo, que Dios le dio la ley a Israel y la ley no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Me entiendes? Te lo voy a explicar así con manzanitas, como me gusta enseñar como maestro, para que tú entiendas la diferencia que hay entre el libro de la ley y el libro del pacto. ¿Ok? Entonces, ya que has entendido la diferencia entre un contrato y un pacto, y que Dios es un Dios de pactos, que va a hacer lo que Él dijo, inclusive cuando la otra parte no cumple lo que dice el pacto. Ahora, ¿qué es un pacto, pues? ¿Y cómo se hace un pacto? Mira, hay 4 partes en un pacto, ¿ok? Te lo voy a enseñar así con manzanitas, para que aprendas. Para que exista un pacto, primeramente tiene que haber una proposición. De ahí un acuerdo, una ratificación con sangre y una cena. ¿Ok? Entonces, Dios va a hacer un pacto con Abraham. ¿Ok? Abraham va a aceptar, va a haber una ratificación con sangre y una cena. Ahora, eso es entre el novio y la novia, pues, lo que se estipula hoy en día. El novio le propone a la novia: me gustaría casarme contigo, hacer esto, hacer lo otro, tener una familia, viajar, tener una casa. Le propone a la novia. Entonces la novia acepta: bueno, sí, me gusta tu idea, nos casamos, soy para ti, tú eres para mí. Allí hay una ratificación con sangre en el Antiguo Testamento, pero ahora ya no se utiliza sangre, pues se utiliza ¿qué cosa? La tinta, ¿no? La tinta del lapicero para que pongas tu firma, ¿verdad? Esa ratificación de sangre del Antiguo Testamento, ahora se utiliza la tinta con tu firma, ¿verdad? Entonces, una vez que ya está firmado, ratificado, entonces viene una cena, ¿no? Que es la celebración. Entonces, esas 4 partes son las partes que conforman un pacto. Entonces vamos a ver cómo Dios le va a proponer a Abraham, cómo Abraham va a aceptar, cómo va a haber una ratificación de sangre y la cena. Mira, y Yahweh dijo a Abraham, todavía no le había cambiado de nombre: Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre,
a la tierra que yo te mostraré, que era la tierra de Canaán, porque Canaán, los descendientes de Canaán se habían agarrado a la tierra que le pertenecía a los semitas. Y como Abraham era descendiente del linaje de Arphaxad de Sem, Dios iba a retornar esa tierra a los semitas. Y le dice, mira, aquí está la proposición, ¿ok? Dios le va a proponer a Abraham, ¿ok? Mira, Abraham, te propongo que voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré, Abraham, ¿ok? Y engrandeceré tu nombre, Abraham, y serás de bendición, Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, Abraham, y al que te maldiga, maldeciré. Y Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Génesis 12. Ahí Dios le está proponiendo a Abraham un pacto. ¿Ok? Para los que dicen que el pacto y la ley es lo mismo. No es lo mismo, pues. No es lo mismo. ¿Ok? Lo llevó afuera y le dijo, ahora, mira el cielo, Abraham, y cuenta las estrellas, Abraham, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia, Abraham. ¿Ok? Así será tu descendencia. Esto es lo que yo te estoy proponiendo, Abraham. ¿Ok? La primera parte del pacto. ¿Ok? Ahora, aquí viene pues el acuerdo. Abraham si va a aceptar o no va a aceptar. Como cuando el novio le propone a la novia casarse. ¿Ok? Y Abraham creyó en Elohim Yahweh. Es decir, Abraham acepta la proposición que Dios, Elohim Yahweh, le está haciendo a Abraham. Te bendeciré, haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, engrandeceré tu nombre, mira las estrellas del cielo si es que puedes contarlas. Todo eso haré contigo, Abraham. ¿Ok? Todo eso. Aceptas mi proposición y Abraham le creyó como por fe, pues. Por fe, mira, esto es lo que Pablo le va a decir a la iglesia de Galacia, porque estos cabezones de la iglesia de Galacia se habían ido bajo la ley, y lo vamos a ver al final del video, ¿ok? Y Abraham creyó en Yahweh, en Dios, lo que Dios le había prometido, la promesa, ¿ok? Entonces dice, y él, es decir, Elohim Yahuwah, él, Elohim, se lo reconoció por justicia, porque Dios tiene un sacerdocio celestial de Melquisedec, de Melach Sadik, de rey de justicia. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 7, dice que Melquisedec es rey de justicia, rey de paz. ¿Okay? Ahora, Abraham cree en todo lo que Dios le había prometido, ¿okay? Lo que le está diciendo en el pacto. Entonces Dios se lo reconoce por justicia. ¿Okay? Entonces ya tenemos la proposición que le hace Abraham y tenemos que Abraham está de acuerdo con lo que Dios le está proponiendo. Entonces, ¿cuál es la tercera parte? La tercera parte es la ratificación con sangre, que vendría a ser la firma, la tinta que hoy se usa. ¿Ok? Pero en ese tiempo, pues, se hacía con sangre, el pacto de sangre. Génesis 15. Y él respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él le trajo todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, porque las aves representan pues al Espíritu Santo. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y esto lo estudiamos ya en el misterio del pacto de sangre. Por eso es que Jesús dice que Abraham vio mi día y se gozó. Porque en ese pacto de sangre, ahí estaba estipulado que si alguien atenta contra mi vida y me mata, tú vengarás a mi asesino. ¿Ok? Yo pongo a mi hijo y tú pones a tu hijo, ¿no? Entonces, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, que ponga a su hijo. Pero después, Dios va a poner a su hijo, a Jesús en la cruz. Por eso es que Jesús dice, Abraham vio mi día basado en este pacto de sangre y se gozó. Si no lo entendiste, mira allá el video del misterio del pacto de sangre. Ahí está. Entonces, en aquel día, Yahweh hizo un contrato, ¿verdad? Yahweh hizo un contrato, firmó con tinta.
¿No? ¿Así dice? No, pues. Dice, en aquel día Elohim Yahweh hizo un pacto. ¿Ok? Métete en la cabeza. Hizo un pacto. No hizo un contrato, hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande que es el Éufrates, la tierra entre la Mesopotamia. Que esa tierra se la habían agarrado los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos, los jebuseos y todos los feos que estaban por ahí. Que todos estos eran descendientes de Canaán. Y Canaán se había agarrado la tierra de Sem. Por eso es que Dios saca a Abraham de su parentela y le dice, ándate a la tierra que te voy a enseñar, porque esta tierra le pertenece a los semitas. Y tú, Abraham, eres semita. ¿Ya? Entonces, en aquel día, Yahweh hizo un pacto. Y este pacto, este libro del pacto, ¿dónde está? Al pensar. Este libro del pacto está dentro del arca del pacto. Pues por eso es que se llama el arca del pacto, no se llama el arca de la ley. Se llama el arca del pacto. Y Yahweh se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al ver, los corrió de la puerta de la tierra al recibirlos y se postró en la tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, es decir, Abraham. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis delante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo, Abraham. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amasa y haz tortas de pan. ¿Ok? Entonces aquí va a estar la cena, pues. ¿Ok? Entonces ya tenemos la proposición que Dios le hace a Abraham. Tenemos que Abraham acepta, ¿no? Y Dios se lo considera por justicia. Tenemos el pacto de sangre, que parte los animales por la mitad, y la antorcha pasa por la mitad de los animales, ¿ya? Y acá tenemos la cena, pues. Esas 4 partes del pacto que Dios está haciendo con Abraham. Entonces, corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, es decir, queso y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían, pues. Dios comía con Abraham. Entonces ahí están las 4 partes del pacto que Dios está haciendo con Abraham. Y este pacto está dentro del arca del pacto. ¿Ok? Entonces, te lo estoy enseñando así por partes, con manzanitas, para que lo puedas entender. Ahora, 430 años más tarde, va a suceder algo con Moisés. ¿Okay? Porque acuérdate que Abraham engendra a Isaac. Cuando viene esta visitación y hacen la cena, Abraham no le habían cambiado de nombre y después le cambian el nombre y le ponen Abraham. Y eso también ya lo vimos en otro misterio anterior, cómo Dios inserta su nombre personal en Abraham para que tenga la descendencia, pues, que está de Dios en Abraham. Ahora, Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus, y después hay una hambruna terrible, todos se van a vivir a Egipto, y terminan pues siendo esclavos, y después sale de Leví, sale a Cohat, sale a Moisés con Aarón, y Dios saca a los hebreos de la esclavitud de Egipto, y ya son 430 años más tarde. Entonces, mira, Moisés, ya estamos en los días de Moisés, 430 años más tarde, después de que Dios le había dado la promesa a Abraham, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, ¿ok? Y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar del sacrificio. Luego,
Dice, tomó el libro del... ¿Qué dice ahí? Tomó el libro del pacto. ¿Cuál pacto? Pues el pacto que Dios había hecho con Abraham. Te bendeciré, haré de ti una gran nación, mira las estrellas, así será tu descendencia y todo eso que ya te enseñé. Eso está escrito pues todo en el libro del pacto, que es la promesa que Dios le hace a Abraham. Y lo leyó. Moisés está leyendo esto que Dios le dijo a Abraham. Todo ese pacto, toda esa promesa que Dios le está haciendo a Abraham unilateralmente. ¿Ok? Y lo leyó a oídos del pueblo, ya de todo Israel, ¿no? Y ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos. Es decir, lo mismo que Dios hace con Abraham, aquí Moisés está haciendo con Israel. Moisés les está proponiendo a Israel. ¿Ok? Acuérdate de esas 4 partes. La proposición, la aceptación, que es el acuerdo, la ratificación con sangre y la cena. Esas 4 partes. Entonces Moisés aquí va a celebrar estas 4 partes. Moisés les está proponiendo a Israel, ¿no? Entonces, dice, luego Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó. A oídos del pueblo les está proponiendo ahí. Entonces, todo el pueblo que dice, todo lo que Yahweh ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces, Israel acepta. ¿Ok? Y está la primera y la segunda. Entonces, viene la tercera. Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, pues. ¿Ok? He aquí la sangre del ¿qué dice ahí? Pacto, pues. Del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Ok? He ahí la sangre del pacto. No es la sangre de la ley. ¿Ok? Es la sangre del pacto que Dios celebró con Abraham. Que Yahweh ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entonces ya tenemos las 3 primeras partes. La proposición, la aceptación del acuerdo y la ratificación con sangre. Entonces, ¿qué falta? La cena, pues. ¿Ok? Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él, es decir, Dios, no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, ¿no? Contra los patriarcas. Y ellos vinieron a Dios y comieron y bebieron. Ahí está la cena, pues. ¿Ok? Ahí está la cena de las 4 partes que conforman el pacto, la proposición, el acuerdo, la ratificación con sangre y la cena. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre fue la intención de Dios de que todos seamos sacerdotes. Por eso es que Dios no extiende la mano contra los príncipes de los hijos de Israel, porque a todos los consideraba sacerdotes. Pero vamos a ver cómo esto va a cambiar después, cómo escoge a Leví para que sean sus sacerdotes, a Judá para el reinado y a José para la primogenitura, cómo esto se divide. Ahora, en el Deuteronomio dice, para que entres en el pacto, pues, con Elohim, Yahweh, y en su juramento que Yahweh, tu Dios, tu Elohim, hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios. Todo esto está escrito en el libro del pacto, ¿ok? Cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿ok? Y que Él sea tu Dios tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto, ¿ok? Ahora, cuando Israel invalida esto, no significa que Dios invalida su promesa. ¿Qué? Porque es un pacto, es unilateral. Mira, cuando Israel se prostituye, es decir, se mete a la cama con otro que no es su cónyuge, porque esa es la palabra, prostituirse, cuando Israel se prostituye en pos del becerro de oro, porque le habían dicho, todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos, ¿ok? No iremos en pos de otros dioses, solo adoraremos a Yahweh. Y se van y adoran al becerro de oro en los días del Éxodo.
Entonces ellos desatan las consecuencias del pacto y recién Elohim, Yahweh, les da la ley. Pues 430 años después que Dios le había dado la promesa a Abraham, Dios les da la ley a Israel. Ahora, aquí Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, es enfático en todo esto, ¿no? Y les dice así: hermanos, a ver, muchachos, hablo en términos humanos, así, a calzón quitado, como se dice ahí en tu tierra, ¿no? Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, che, ni les añade condiciones. Una vez que eso está firmado, ya pusiste tu firma, ahí ya no lo puedes invalidar y decir, no, yo no fui el que firmó, o yo no digo lo que hace este pacto. Y ni le puedes añadir condiciones, cláusulas y modificar aquí, modificar allá. Te dije que te iba a pagar en febrero. No, mejor te pago en julio. No, ya no puedes. Ya pusiste tu firma con tinta. Ya ese pacto fue ratificado con sangre. Ya no lo puedes invalidar. Ni añadirle cláusulas y condiciones. Lo que digo, che, es esto. Mira, la ley que vino 430 años más tarde, ¿eso no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa? Mira, lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre, mira las estrellas del cielo, si puedes contarlas, así será tu descendencia. El hecho que Dios le haya dado la ley a Moisés, ¿eso no invalida todo lo que Dios le dijo a Abraham? Mira, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿eso no está invalidado por el hecho que Dios le dio la ley? ¿Cabezón? Les está diciendo esto a los cabezones de Galacia. Entonces, ¿para qué santo cuerno fue dada la ley, che? ¿Ah? La ley fue añadida a causa de las transgresiones, porque Israel se metió a la cama con el becerro de oro, se prostituyó espiritualmente adorando y cayó en idolatría. Por eso es que fue dada la ley a Israel. Hasta que viniera la descendencia, es decir, una sola descendencia, que es en Cristo Jesús, que somos tú y yo, que creemos en Cristo Jesús, a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, pues. Mediante un mediador, Moisés, pues. Porque Dios quiso desaparecer a todo Israel. Y Moisés ahí comienza a hacer de mediador. Pero ¿cómo es posible que quieras desaparecer a todo Israel y comenzar de nuevo conmigo? Porque estos se fueron a adorar al becerro de... ¿Qué dirá el mundo si tú sacaste a todo Israel de la esclavitud de Egipto? Ahí Moisés entra como mediador. Ahora, si se cambia el sacerdocio, porque ya Dios había escogido a Leví para poner un sacerdocio terrenal, que fue hasta los días de Jesús, entonces nos dice, si se cambia el sacerdocio, por lo tanto, tiene que haber un cambio en la ley también, pues. ¿Ok? Ahora bien, déjame tomar una agüita. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Mira, lo que les está diciendo aquí es, mira, si tú crees que por seguir la ley vas a obtener la salvación, si por dejar de comer cerdo, chancho, puerco, marrano, cochino, o como se le diga en tu país, ¿tú crees que vas a ser salvo? Si porque sigues la ley y tienes la circuncisión, o dejas de comer lo que no tienes camas y solo comes lo que tienes camas, si por eso crees que vas a ser salvo, entonces ¿por qué santo cuerno se levantó un sacerdote celestial de la orden de Melquisedec? ¿Para qué? No hay necesidad. Si vos sabes que la ley, si sigues la ley vas a ser salvo. ¿Para qué Jesús murió en la cruz? ¿Para qué santo cuerno derramó su sangre este hombre? No hay necesidad. Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote del orden de Melquisedec? Es decir, el que le bendijo a Abraham, hablando de Jesús, y no designado según el orden de Aarón. ¿Para qué?
Porque cuando se cambia el sacerdocio, pasamos del sacerdocio terrenal de Leví al sacerdocio celestial de Jesús, necesariamente ocurre también un cambio de ley. ¿Ok? Ya no estamos bajo la ley de Moisés, que le fue dada en los días de Leví, ¿verdad? Que fue dada pues en los días de Moisés, cuando Leví todavía estaba en los lomos de Abraham. Entonces, había un cambio en la ley. Pues aquel de quien se dicen otras cosas pertenece a otra tribu, a la tribu de Judá, Jesús, de la cual nadie ha servido en el altar. ¿Ok? Porque es evidente que nuestro Señor Jesucristo descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada acerca de los sacerdotes, ¿eh? De los sacerdotes celestiales, porque el sacerdocio celestial venía por Judá. Por eso es que el rey David, Salmo 110, versículo 4, dice bien claro: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Ese sacerdocio celestial venía por la tribu de Judá. Y el sacerdocio terrenal venía por la tribu de Leví. Por eso es que David, siendo de Judá, se pone el efod, se comió los panes y Dios no le dijo nada. Porque era sacerdote celestial. ¿Ok? Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec, es decir, este Melquisedec que bendijo a Abraham en el Génesis 14, que es Sem, ¿verdad? Sem, el primogénito de Noé, el hermano de Can y Jafet, este Sem, que es Melquisedec, que bendijo a Abraham, se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de la ley que Dios le dio a Moisés, de requisitos físicos, ¿ok? Sino según el poder de una vida indestructible, Cristo Jesús. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso es que ahí en el libro de Hebreos, Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, permanece sacerdote para siempre. Habla del sacerdocio eterno celestial de Dios. ¿Ok? El sacerdocio celestial de Jesús no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días, no tiene fin de vida y permanece sacerdote a perpetuidad. Mira, en el Éxodo 19, y Moisés subió hacia Dios, y Elohim Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: mira, Mo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, el pacto que yo he hecho con Abraham, de bendecirlo y bendecir a todo aquel que lo bendiga y maldecir a todo aquel que lo maldiga, que mire a las estrellas del cielo, así será su descendencia, y todo lo que ya te expliqué. Si tú guardáis mi pacto, yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo, seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes. Esa siempre fue la intención de Dios para con Israel, que todas las tribus, las 12 tribus, fueran tribus sacerdotales y que tuvieran un solo sumo sacerdote, Jesús. ¿Ok? Ahora, esta iglesia romana, cuando vimos la doctrina de los nicolaitas, mira el misterio de la doctrina de los nicolaitas, que Jesús también aborrece, ¿ok? Se aprovecharon de esto. La iglesia romana te dice: tú eres un pobre imbécil que no sabes leer la Biblia y yo voy a leer la Biblia por ti y tú tienes que venir a través de este sumo sacerdote, ¿ok? Que no es Jesús, pues es este señor, el que es hincha de San Lorenzo, ¿ok? Y una nación santa. Esa siempre fue la idea de Dios, de que todos fuéramos un reino de sacerdotes, ¿ok? Y que tuviéramos un solo sumo sacerdote, Cristo Jesús, ¿ok? Y que fuéramos una nación santa. Por eso es que cuando tú lees Pedro, dice: ustedes son nación santa, real sacerdocio, real de reyes y sacerdotes, reino de sacerdotes. Pedro lo corrobora exactamente lo que está diciendo Dios en el principio, en el Éxodo, ¿ok? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, ya después
les dice, así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel. Y los levitas serán míos, porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. ¿Okay? Después de que Israel va y comete pues adulterio espiritual con el becerro de oro, ya Dios separa a la tribu de Leví para que sean sus sacerdotes. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, porque acordate que Dios había dicho, todo varón que abre el fruto de la matriz de su madre es mío, todo primogénito es mío, ¿ok? Entonces los primogénitos de todos los hijos de Israel. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel, ¿ok? Porque el primogénito tenía pues doble bendición. Por eso es que nosotros, que somos de Cristo, y Cristo es el primogénito, como lo dice el libro de Colosenses, de toda creación, nosotros somos ya aceptando a Jesús, venimos a ser primogénitos, pues, en Cristo Jesús, para Dios. Así seamos el hijo segundo, el tercero, el quinto, el octavo, somos primogénitos en Cristo Jesús, ¿ok? Por eso es que el Juan 3:16 dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo un unigénito, es decir, único en su género, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya cuando lees el libro de Colosenses, dice que Jesús es el primogénito de toda creación, el primero en su género, ¿ok? Porque ya Dios tiene más hijos. En Juan 1:11 también lo enseña. Y a todos los que creyeron en Él, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios, teniendo solamente un hijo único en su género, Cristo Jesús, cuando nosotros venimos a Cristo, ya pasamos a ser los primogénitos porque Jesús, siendo el unigénito, pasa a ser el primogénito porque ya Dios tenía más hijos, que somos tú y yo. Y en Cristo Jesús somos primogénitos para Dios. ¿Ok? Debido a la transgresión de Israel, Elohim Yahweh levanta profetas para decirle a Israel que guarden y no se salgan de la ley. Que si te sales de la ley, viene muerte para ti. Que les fue dada 430 años después del pacto que Dios hace con Abraham. Entonces Dios levanta a Isaías, a Jeremías, a Habacuc, a Joel, a Sofonías y a todos los profetas que tú ves en el Antiguo Testamento para decirle a Israel, mira Israel, no te salgas de la ley, porque si tú te sales de la ley, muerte viene hacia ti. Vas a pagarlo con sangre. ¿Ok? Y ahora, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley, entonces ya Dios les da la ley, ¿ok? Hay una diferencia entre el libro del pacto y el libro de la ley. Y aquí ya vamos a hablar acerca de la ley, ya no del pacto. Es el otro libro, ¿ok? Si no cuidas de poner en práctica todas estas palabras de esta ley, que se está siendo dada desde los días de Moisés, 430 años después que Dios le da el pacto a Abraham, que están escritas en este libro. Ahí está el libro de la ley. Temiendo este nombre glorioso y temible de Elohim Yahweh. ¿Ok? Entonces, Yahweh hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes. Las plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas si tú no guardas todo lo que está escrito en este libro de la ley, no del pacto. Y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tenías temor, y no te dejarán, por no haber guardado todo lo que estaba en el libro de la ley. ¿Ok? Es decir, estar bajo la ley es maldición. Y Pablo se lo va a recalcar a los cabezones de Gálatas. También, toda enfermedad y toda esta plaga que no están escritas en este, ¿qué dice ahí, por amor de Dios? ¿Qué dice ahí, che? En el libro de esta ley. No es en el libro del pacto, es en el libro de este libro que trae maldiciones si tú te sales de este libro de la ley. Yahweh traerá sobre ti hasta que seas destruido. Mira, ¿ok? Entonces, ahí hagamos diferencia en lo que es el libro del pacto y lo que es el libro de la ley.
Yahweh jamás querrá perdonarlo, sino que la ira de Yahweh y su celo arderán contra ese hombre. Y toda maldición que está escrita en este libro de la ley, entendedlo, caerá sobre él. Y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces, Yahweh lo señalará para adversidad de entre todas las tribus, a este hombre que cayó en idolatría, ¿ok? De las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley, pues, ¿ok? En este libro de la ley que Dios le dio a Israel a través de su mediador Moisés, por haberse prostituido y adorar al becerro. ¿Ok? Hagamos diferencia entre el libro del pacto y el libro de la ley, que es maldición. ¿Ok? Y mira, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto. ¿Por qué? Porque se llama el arca del pacto, porque adentro del pacto, ¿qué cosa hay? Pues hay un pacto. Santo sea su nombre, que alguien me diga amén. El arca del pacto se llama arca del pacto porque adentro del arca del pacto hay un pacto. ¿Y qué es ese pacto? El pacto de estos 4 etapas que Dios le da a Abraham. Le propone, Abraham acepta. Hay una ratificación con sangre y hay una cena. Tú, Abraham, y tu descendencia serán mi pueblo y yo seré su Dios. Te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una gran nación. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te bendiga. Mira las estrellas del cielo, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. Todo eso es el libro del pacto que está dentro del arca del pacto. Porque además del pacto, allá dentro del arca está el maná que caía en el desierto. Y Jesús mismo dijo, yo soy el maná que ha venido del cielo. ¿Ok? Y está la vara del sacerdote, ¿ok? La vara de Aarón, de almendro, pues. Esas 3 cosas están dentro del arca del pacto. Y ese arca del pacto representa, pues, o mejor dicho, representaba la presencia de Dios. Por eso es que cuando la toca, Dios lo fulmina, pues. Esa arca del pacto representa la presencia de Dios. Si tú estás dentro de la presencia de Dios, ahí estás con estas 3 cosas, ¿ok? Pero si tú te sales de la presencia de Dios, te sales del arca, ¿qué tienes afuera? La ley, pues. La ley no está dentro del arca, la ley está fuera del arca. Por eso dice, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto. No dice dentro del arca, dice junto al arca del pacto, vuestro Dios, para que permanezca ahí como testigo contra ti. Es decir, si tú te sales de la presencia de Dios y caminas chueco, afuera vas a tener, fuera de la presencia de Dios, tienes a la ley. Y por la ley trae maldición. ¿Y a quién le predico? Palabra profunda, palabra vato. Si tú te sales de la presencia de Dios, tienes a la ley que es contraria contra ti, para que permanezca ahí como testigo contra ti, contra vosotros, por no caminar en la presencia del Señor. Solamente le dice a Josué, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley. No dice todo el pacto que yo le dije a Abraham. No, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Y no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas éxito donde quiera que vayas, Josué. Y este libro de la ley no se apartará de tu boca. Este libro que yo le di a Moisés 430 años después de que Israel se prostituyó con el becerro, después de que Dios bendijo a Abraham, y cuando Israel se prostituye con el becerro de oro, este libro de la ley no se apartará de tu boca, Josué, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, Josué. Moisés, mi siervo, ha muerto. Te he escogido a ti, Josué, para que lideres a mi pueblo. Mucha gente utiliza este versículo para referirse a la Biblia. Y dice, este libro
de la ley no se apartará de tu boca. Medita en la Biblia que harás prosperar de día y de noche para que todo te salga bien. Bueno, aquí en este versículo la Biblia todavía no había sido escrita. Muchos, el Nuevo Testamento ni siquiera existía. Así que no puedes utilizar este versículo para referirte a la Biblia. Aquí está hablando específicamente del libro de la ley. ¿Ok? Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley. No dice maestros del pacto, maestros de la ley. Aunque no entienden un santo cuerno ni por qué les fue dada la ley, lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena. Si alguno la usa legítimamente, claro, pues la ley es buena. La ley es buena, dice. Tú estás andando por la carretera, unos van a 40, 50, 80, 100. Bueno, hay que poner la ley, pues que digamos 70 millas por hora, 80 kilómetros es lo que debes andar. La ley es buena. El policía no te va a parar porque decía 80 kilómetros y te va a dar la mano, señor, señora, felicitaciones, usted andaba a 80 kilómetros en una vía que dice 80 kilómetros. No, la ley no es para el justo, la ley es para el transgresor. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, pues. Mira, la ley no ha sido instituida por el justo, por eso es que el policía no te va a parar para felicitarte porque estabas cumpliendo lo que dice la señal de velocidad, sino para los transgresores, ¿ok? Para los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Le instruye, ¿quién? Pablo a su discípulo Timoteo, que fue entrenado, pues Pablo a los pies de un maestro de la ley. ¿Quién fue? Gamaliel, pues. ¡Oh, cabezones! ¡Gálatas insensatos! Mira lo que les va a decir. ¿Quién os ha fascinado? En otras versiones dice, ¿quién os ha embrujado? Y esa palabra fascinado, embrujado, del griego es farmaquía, de donde sacamos la palabra farmacia, de donde vas y compras ciertos medicamentos, ciertas drogas que muchas veces nos embrujan, nos fascinan. Ya vamos a estudiar otro día esa palabra farmaquía, de farmacia. Oigan, muchachos, cabezones, gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente y crucificado? Ustedes saben eso, muchachos. Mira, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes, de vosotros. Les dice Pablo a Galacia, ¿no? Mira, respóndeme esta pregunta, che. Te voy a hacer esta pregunta. Respóndeme. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, ¿cómo es? Explícame si tienes entendimiento, si todavía te funciona la cabeza. ¿Has recibido el Espíritu por haber seguido a la ley? ¿Por abstenerte de comer puerco, chancho, marrano, cochino, cerdo? ¿Por eso has recibido el Espíritu? ¿Porque te circuncidaste y porque cumpliste toda la ley? ¿O has recibido el Espíritu por el oír a través de la fe? Porque Abraham le creyó, mira, Abraham le creyó a Elohim, Yahweh, su promesa de bendecirlo, de ese pacto, y Yahweh se lo contó por justicia, por la fe. ¿Ok? Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. ¿Ok? A todos los que creen. Tú crees en Abraham, crees en Jesús, pues esa promesa es para ti. ¿Tan cabezones son ustedes, muchachos? ¿Tan insensatos? ¿A qué farmacia fueron? ¿Qué medicamento tomaron? Que están alucinando, están pensando de una manera errónea. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. ¿Cómo es esto? ¿Vas a terminar por la ley? Pero si tienes al Espíritu, ¿vas a terminar por la ley?
¿Habéis padecido tantas cosas en vano por las puras? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, a ver, decime, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11. ¿Ah? Decime, ¿ah? Todos esos milagros que has visto, ¿los conseguiste por haber guardado la ley? ¿Por dejar de comer el puerco? ¿O por haberle creído a Dios por fe? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió ese milagro? ¿Porque te circuncidaste? ¿Ah? ¿Porque guardaste el sábado? ¿Por qué? ¿O por haberle creído a Dios? Así Abraham creyó a Dios cuando Dios le hace el pacto a Abraham: te bendeciré y te multiplicaré, y todo el pacto que ya te expliqué. Entonces, después de la proposición viene la aceptación, que es el acuerdo. Y como Abraham le creyó a Dios por fe, entonces Dios se lo dio contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, pues. Por consiguiente, le dice Pablo a estos cabezones de Galacia: sabed que los que son de fe, estos son de Abraham. Y ya le había cambiado el nombre, porque Dios inserta su nombre en Abraham para la descendencia. Una sola descendencia en Cristo Jesús, tú y yo, que hemos aceptado a Cristo. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, es decir, a ti y a mí, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, tu nación y mi nación, creyendo en Cristo Jesús, llegamos a ser primogénitos para Dios, hijos de Abraham. Así que los que son de fe, tú y yo que creemos en Cristo, somos bendecidos con Abraham, el creyente, porque Abraham le creyó a Dios y a su promesa, que es el pacto. ¿Ok? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues. Clarito, explicadito con manzanitas. ¿Ok? Todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No es el libro del pacto, pues es el libro de la ley. Es el libro que está fuera del arca, que te es contrario, que si tú te sales de la presencia de Dios, que era el arca, tienes a la ley. Y por la ley ya estás condenado. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por eso es que en el Deuteronomio 32, 33 me parece, Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque a la diestra del Padre, ahí estaba, ¿qué cosa? La ley, pues. Y esta es la bendición que le dirás a los hijos de Israel en el Deuteronomio, ¿no? Y dice bien claro que a la diestra de Dios, ahí estaba la ley. Entonces, cuando Jesús hace su sacrificio en la cruz, se sube al Padre y se sienta sobre la ley. Entonces, cuando uno muere en Cristo, uno a la diestra del Padre tiene a Jesús. Pero cuando uno muere sin Cristo, a la diestra del Padre tiene a la ley, porque Cristo no está para esa persona. ¿Está qué cosa? La ley. Pues sí, por la ley, que es maldición, ya está condenado. ¿Ah? El justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe. Nadie utiliza la fe para cumplir la ley. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley de Moisés, pues. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a ti y a mí, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Porque no somos salvos
por obras de justicia que hayamos hecho, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Explicadito en el libro de Tito. 3:5 creo que está. ¿Ah? La ley no es de fe. El que las hace vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldito por nosotros, ¿okay? Cuando es colgado en el madero, en la cruz. Ahí se llenó de nuestras maldiciones, a fin de que la bendición de Abraham, por esa simiente, viniera a los gentiles, a ti y a mí, y recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús y no por obras de justicia que hayamos hecho. Dios no te ama más ni te ama menos porque seas buenito o seas una mala persona. ¿Ok? Ahora, para terminar, en esta carta a los romanos dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para que su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, porque ustedes se han confundido en esto del libro de la ley, el libro del pacto, que la ley está dentro del arca y que el arca se llama el arca de la ley. ¿Y dónde está el pacto? Ya te lo expliqué, ¿ok? Pues desconociendo la justicia, que es a través de la fe de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Dios nos salva a través de la fe en Cristo y no nos salva a través de la ley. ¿Ok? Por eso es que le dice: ¿para qué santo cuerno se levantó otro sacerdote de la orden de Melquisedec si ustedes creyeron que la perfección venía por el sacerdocio levítico y la ley? ¿Ah? ¿Cuál era ese propósito? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Si la perfección venía por el sacerdocio levítico y la ley, cumplamos la ley y al final somos salvos. Entonces, ¿por qué cuerno murió Cristo en la cruz? Porque Cristo es el fin de la... y alábala que no es de oro. Porque Cristo es el fin de la ley. Para justicia. Porque a Dios se le cree por fe, no por seguir obras. Y a todo aquel que cree. Porque Cristo es el fin de la ley de Moisés. A justicia a todo aquel que en él cree. No hay justo ni aun uno, pero somos justificados a través de Cristo Jesús, para que seamos justos delante de Dios. ¿Ok? Bueno, para los que dicen, bueno, si no hay ley, entonces yo hago lo que me dé la gana. No, pues tampoco. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Y Cristo resumió toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido estos 2 mandamientos ha cumplido toda la ley. Entonces, para que tú entiendas, y resumiéndolo para acabar el video, Dios hace una promesa con Abraham, que son estos 4 preceptos que ya te enseñé, y es ratificado después en los días de Moisés. Pero debido a que Israel se prostituye, Dios le da la ley a Moisés hasta Cristo Jesús, cuando se cambia el sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio celestial. Nosotros que creemos en Cristo Jesús ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo la ley de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido estos 2 ha cumplido toda la ley. ¿Okay? Dios te ama. Y no te ama más porque te comportes muy bien, y no te ama menos porque te comportes muy mal. ¿Ok? El amor de Dios por ti no cambia. Déjame enseñarte eso. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Que dio su vida por ti. ¿Ok? Y a ti de nada te sirve saber todo esto si a las finales pierdes tu alma. Si tú no tomas en tu corazón ese sacrificio que Jesús hizo por ti, de pasarte, de redimirte de la maldición de la ley, a vivir por la fe, entonces de nada me sirve a mí haberte enseñado tantos misterios si tú vas a perder tu alma. ¿Ok? Entonces yo quiero que hagas conmigo esta oración y pases de muerte a vida.
Abba, Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Mesías, Yahushua HaMashiach. ¿Ok? Yo hice mi parte. Me gustaría que tú compartas esto, le des un share, un like y un subscribe. Y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Yo hice mi parte. Si no puedes disparar como yo, al menos cárgame las balas, pues. Estamos en guerra contra este infeliz de Satán. Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Shabbat Shalom. Selah.